Le agradezco al Señor, hermano, por esta otra oportunidad. Que sea yo el que comparta la palabra. Amén, gloria a Dios. En esta tarde. Y le agradezco al Señor, pues Él es más que bueno. Sí, amén, gloria a Dios, aleluya, maravilloso. Espero que en esta tarde no sea Mano Galo el que predique, sino que sea Dios el Mano Galo. Sí, amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, yo le invito a que abra su Biblia y busque en Mateo, Gloria a Dios, aleluya. en el libro de Mateo, capítulo 15. Vamos a leer unos versículos para que seamos edificados en esta tarde. Dios, aleluya. Mateo 15, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer varios versículos. Espero que sea Dios que nos hable en esta tarde. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Entonces lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y dice la bendita palabra. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Porque por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y llamando hasta ahí lo vamos a dejar. Amén, gloria a Dios. Al 10, allí lo dejamos. Pueden tomar asiento. Hermano, espero que en esta tarde podamos aprender. Quiero decirle que el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esa doctrina, esa buena nueva, está escrita aquí. Entonces, quiero hablar un poco y quiero que tratemos de aprender en esta tarde. Ser cristiano es una cosa y ser religioso es otra cosa. Ahora, y esto lo vamos a aprender ahora. Hay muchos grupos de personas religiosos, pero no cristianos. El cristiano es el que se somete a la palabra de Dios. El cristiano es el que obedece esta palabra, no cosas que se me vienen al cumbo. Eso no es de cristiano. Gloria a Dios. Aquí dice que los fariseos llegaron donde Jesús y le dicen:
maestro, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Así de fácil. Apedrear a la gente es fácil. Criticar es fácil. Pero otra cosa es hablar lo que la Biblia dice. Espero que en esta tarde predicar dentro del marco bíblico. Y lo que tiene peso es lo que dice la Biblia, no ideas personales. Entonces, esto vamos a ver. ¿Por qué tus discípulos traspasan o quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Este era un invento sacado del cumbo de los hombres. Y le voy a enseñar ahora para la gloria del Señor. Vamos a aprender ahora de quiénes eran los fariseos. Aleluya. Entonces, el fariseo, hermano, no crea que es una gente buena. Y le dicen, ¿por qué? Pero mire Cristo qué favorable le responde. Cristo les dice, está bien pues. ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Por la tradición. ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Por la tradición de los ancianos. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes han dicho, no, basta con que el muchacho le diga al padre o a la madre, mi ofrenda es a Dios todo aquello con que podía ayudarte. Entonces, quiero predicar bajo el título La tradición de los hombres por encima de la ley divina. ¿Usted cree que un hombre, por guapo o por rico o por lo que sea, puede estar por encima de Dios? ¿Cree usted eso? Dios quita reyes, dice Daniel, y los pone. Nadie puede estar por encima de Dios. Sin embargo, los fariseos, los hombres bien establecido sus propias normas, haciendo un lado el mandamiento de Dios, estableciendo las propias. ¿Por qué? Por la ambición y el señorío, la soberbia. Ellos inventaron sus propias ideas. Dijeron, ¿por qué? Porque Pablo dice que la raíz de todos los males es la ambición al dinero. Ellos dijeron, establecieron sus propios mandamientos y le enseñaban al pueblo que ya no debían de ayudar a sus padres. Ustedes díganle, miren, ustedes hagan voto a Dios y digan, prométanle que lo que ustedes iban a utilizar para ayudar a sus hijos es para Dios, lo van a dar a Dios. Basta que el muchacho diga a su padre es corbán, que quiere decir mi ofrenda es para Dios. ¿Por qué habían inventado eso? Se lo voy a aclarar. Porque al ellos llevar el dinero con que iban a ayudar a sus padres, lo vamos a dar para Dios. Es que ellos sabían, Dios no ocupa ese dinero. Dios no iba a ir a traer ese dinero. Ese se lo agarraban ellos. El dinero se lo gastaban ellos. De esa manera condenaban a los ingenuos a que no le ayudaran a sus pobres padres. Y Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre. Pero el hombre, pero el ignorante que no estudia, a todo le dice amén. Hermano, el cristiano no es cualquier cosa. El cristiano es aquel que obedece la palabra de Dios. Y para eso, usted sabe, el mundo está lleno de hipocresía, de farsantes, hermanos, de engañadores. Y por ende, los cristianos debemos de estudiar
para que no lo den gato por liebre. Gloria a Dios. Entonces, ellos habían inventado que y estos ignorantillos engañaban a sus padres. Y yo, papá, no le puedo dar nada ahora porque lo que le iba a dar a ustedes lo voy a dar a Dios. Ahora vamos a ver si es verdad que eso es así. Si es verdad que Dios es un mendigo que estaba deseando limosna. Eso no es verdad. Y eso lo hacían. Por eso hoy en día estamos llenos de tantos lobos rapaces, farsantes, que estafando a las iglesias, porque eso viene desde allá, desde aquel tiempo. Entonces, Gloria a Dios, aleluya. ahora eso lo habían inventado y facilito les dijo Dios, les dice Cristo. ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Vamos, ¿cuál tiene más peso? ¿La idea de los hombres o las órdenes de Dios? Para mí lo que tiene peso es lo que Dios dice. Ahora, entonces, le voy a explicar, pues esto lo habían inventado ellos así, y era una ley, una tradición, es un costumbre. Mi abuelita acostumbraba que no se bañaba, esa era una tradición. Mi abuelito no se bañaba, eso era un costumbre. Mi abuelito le pegaba hasta de gusto, mi abuelita, esa era un costumbre. Entonces, hermanos, ahora yo le voy a probar con la Biblia quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran una secta judía religiosa, una secta de unos judíos religiosos que eran bien apegados. Algunos comentaristas dicen, o eran bien apegados a la ley. No tanto a la ley, eran más apegados a la tradición, porque si hubieran sido tan apegados a la ley, no se hubieran opuesto contra el mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento que está escrito en la ley. Dios lo ordenó, Dios lo mandó. Entonces, pero ellos andaban detrás del dinero. Un fariseo es un hipócrita. El hipócrita le aparenta a usted ser un cristiano, pero no lo es. Él no quiere un plato porque él es un cristiano fiel. Él es santo ni de huella fuerte porque eso es malo. Eso es hipocresía. Eso no es de Dios. El fariseo dice aquí la Biblia que el hombre es bien inclinado al fariseísmo. Así que aquí hay fariseos, todo hipócrita. Es un fariseo. El fariseo era una secta de hombres religiosos judíos. Y ¿sabe hasta dónde llegaron esos pícaros? Fíjate que primero empiezan, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Ellos dicen, no, ustedes deben de dar a Dios lo que iban a utilizar para ayudar a sus padres. Mejor dérsenlo a Dios, sí, porque ahí lo agarramos nosotros. ¿Eso es de una persona honesta? Pero ante la gente usted va a ver, los fariseos eran los mejores, eran los hombres que no quebraban un plato. Ellos no comían con los pecadores. Ellos calumniaban a Cristo porque comía con los pecadores. Ellos no se revolvían con los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no eran pecadores y eran los más hipócritas, enemigos de Dios. En el tiempo de Cristo estaban bajo maldición. Entonces, vean, ellos no comían con los pecadores. Ellos se lavaban las manos, pero no se limpiaban de adentro. El corazón estaba lleno de mentiras, de hipocresía, pero por fuera, y se lavaban las manos. Esos son los fariseos. Entonces, el cristiano debe de ser sincero.
Yo ando alegre aquí, ando alegre donde sea, no ando amargado porque soy cristiano. Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. El que anda lleno de ira, dice la Biblia, que no mora el Espíritu Santo ahí, porque los cristianos de verdad somos templo del Espíritu Santo. Entonces, los fariseos eran así. Ellos aparentaban cuando Jesús se reúne con Mateo, que le hace llamamiento. Entonces Mateo le hace una fiesta en su casa y llama a los publicanos, sus amigos, que vengan, no solo porque vengan a comer, para que conozcan a Cristo. Mateo está tratando de expandir el evangelio y va llegando, pero él interesa que la gente conozca de Cristo. Gloria a Dios. Se reúnen en la casa de Mateo y cuando están allí, los fariseos andaban allí cerquita, pero buscando oportunidad para calumniar a Jesús. Entonces, y le dicen a los discípulos: ¿y por qué come vuestro maestro con los pecadores? Mire, con eso están diciendo que ellos no son pecadores. Ellos no se revolvían con los pecadores. Los publicanos para ellos eran unos ladrones, porque los publicanos eran cobradores de impuestos. Ellos no andaban engañando a nadie. Si usted vendía un par de ovejas, iban y le decían: vas a pagar tanto de impuestos. No lo andaban engañando. Y ellos no. Otra es lo que le iba a dar a tu papá y a tu mamá para Dios. Y eran ellos que lo agarraban. Eran tan cínicos que cuando una pobre mujer quedaba viuda y le quedaba dinero, allá estaban: o con lo que le ha quedado, usted puede servirle al Señor. Eso usted lo puede dar para la obra del Señor y usted va a prosperar mejor porque es para Dios. Usted lo va a invertir para Dios. Entonces, no, si eso no era verdad, era para ellos. Entonces, los hipócritas fariseos trabajaban de esa manera y eran en contra de la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos dijeron: no, es mejor que den para Dios. Es más necesitado Dios. Según ellos, Dios es más necesitado. Y entonces, y ahora vamos a ver que Dios no es un necesitado. Dios es rico. Dios nos da a nosotros para que vivamos nosotros. Nadie puede añadir un codo a su estatura, ni nadie puede hacer un cabello negro o blanco, pero Dios sí lo puede hacer todo. Él es omnipotente, Él lo puede todo. Entonces, hermanos, pero ellos están tratando de que de esa manera engañaban a los ignorantes. Por eso hoy en día, de igual manera, estamos. La gente negligente que no quiere estudiar. Cristo dice, Él da un mandamiento y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y no están equivocados, ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es, hermanito y hermanita, que alguien que le quiera meter o enseñar cosas sin fundamento bíblico, esos son mandamientos de hombre. ¿Cuáles son los mandamientos de hombre? Aquellos que no tienen fundamento bíblico. A mí se me ocurre que esto y esto sea así, pero eso es yo. Pero si la Biblia no lo dice, no me haga caso, que eso no cuenta. El que manda es la palabra de Dios. Entonces, hermano, y yo le voy a mostrar, Cristo lo llamó hipócritas por un montón de veces, y me gustaría que lo veamos en la Biblia. Le voy a dar la cita para que usted lo vea y no diga que Manogalo se la estaba inventando.
Entonces vamos a ver Gloria a quiénes Dios. son Aleluya. los fariseos. Imagínense, mire, dice que el hombre es inclinado al fariseísmo. El Proverbios 26, ¿no? Y 30, 12. El hombre hipócrita es abominable a Dios. Lucas 16, 15. El hombre abominable, el hombre hipócrita es abominación a Dios. Lucas 16, 15. Apenas externa. Mateo 23, 23. Fíjense, Cristo les dijo a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmad la menta, el eneldo y el comino, y has dejado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe y la fe. Eso era necesario hacer antes, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál aquello? El diezmo. ¿Por qué? Eso estaba establecido en la ley. Pero, oiga, ¿hasta dónde eran? Y Cristo no les niega y les dice: ay de vosotros, ay es lamento, es sentencia, fariseos hipócritas, porque diezmad la menta. Oiga, hasta de esas plantitas de la menta, del eneldo, del comino. Ustedes saben lo que es el comino, una semillita menudita. Hasta de eso los ingratos pedían diezmo. Es que les interesaba el dinero. Y eran los hombres santos, eran los que no comían con los pecadores, no se revolvían con ellos porque eran pecadores y ellos eran santos y eran los más hipócritas. ¿Qué le dice él? En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Así, y dice, así es que los mandamientos de hombre son aquellos que no tienen apoyo bíblico, cosas que yo me las invento. A mí no me gusta que la hermana se peine y no se va a peinar porque a mí no me gusta. Hermano, eso es basura. A mí no me gusta que la hermana haga esto. Es que no le guste. Nosotros le servimos a Dios y obedecemos la palabra de Dios. No resuelle fuerte aquí porque eso, usted resuelle lo que le da. Oh, hermano, Dios es justo y lo que tiene peso es lo que dice Dios, no lo que digo yo. Entonces, por eso le dice Cristo, hipócrita. En vano, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Al decir que en vano le honran, es porque eso no tiene peso, es porque eso Dios no lo acepta. Lo que no tiene base bíblica, Dios no lo acepta. Si usted piensa honrar a Dios con sus propios caprichos, con sus mañosadas, se equivocó, porque eso no lo recibe Dios. Dios es justo y Dios es sabio. A Dios no lo engaña a nadie. Yo puedo fingirle a ustedes, ay, que soy una monja, pero a ustedes, pero a Dios no, hermano. Dios lo conoce todo. Él es omnisciente. A Dios no lo engaña ni el más astuto. Por eso les dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Hipócritas. Oiga bien, cuando ayunaban, dice que hasta cenizas se echaban encima para que la gente los viera y demostrarles que estaban en ayuno. Hipócritas. Cristo te enseña lo contrario. Ustedes les dicen a los discípulos: cuando ayunen, unjan su cabeza, peínense bien, hombre, arréglense bien, para no demostrar a la gente.
que están ayunando. Ahí todo afligido. Hoy estoy decaído porque no he comido. Es que estoy en ayuno, doña Juanita. No, hermano, eso es de los hipócritas. Los cristianos no somos hipócritas. El cristiano tiene que aparentar lo que es. Entonces, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Usted ve, hermano, que hoy en día en las iglesias los líderes, quiero decirle, en aquel tiempo los fariseos y los escribas era como decir los pastores, los reverendos ahora, hombre, ellos son la máxima autoridad. Así eran en ese tiempo los fariseos, los escribas. Mire, los escribas, les voy a aclarar quiénes eran. Los escribas eran los escritores que copiaban la ley, es decir, eran los secretarios. Y los fariseos, y en el Antiguo Testamento eran los secretarios, pero en el Nuevo les llamaban los doctores de la ley. Eran los grandes, como decir, el reverendo. Ahora, hombre, es de la iglesia más grande, la mega iglesia, el reverendo, y como esta mujer hay pastora, la reverenda. Hermano, eso eran los hipócritas de ese tiempo. Eso eran. Entonces, hermanos, aparentaban que ellos eran los mejores y eran los más mañosos. Hoy en día hay muchas iglesias exigiéndole eso del diezmo, cosa que no es para los cristianos. Yo diría que me pruebe alguno a donde los apóstoles mandaron enseñando que hay que diezmar. Donde Dios o Cristo dijo que hay que dar diezmo para los gentiles. No dice la Biblia. Tienen su base favorita y le citan Malaquías. ¿Cuál Malaquías? ¿Qué libro es Malaquías? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Y a quiénes les hablaba Malaquías? Le está hablando a los israelitas. Si usted estudia Malaquías 1, del versículo 6 en adelante, usted va a ver cómo trata Malaquías a los sacerdotes, porque ellos se habían depravado tanto que sacrificaban animales rencos, ellos sacrificaban animales ciegos, y oiga, eso hacían. ¿Acaso Dios no se da cuenta? ¿Es verdad que eran tan intachables esos hombres? No lo eran. Entonces, vemos, hermanos, pero que los hombres siempre han andado en busca del dinero, aprovecharse de los demás. Por eso, hermanito, yo le aconsejo, estudiemos la Biblia y apartémonos del pecado, porque si usted no obedece, si usted no se aparta del pecado, aunque ayune, aunque haga vigilia, en que ore, pero si usted no se aparta del pecado, Dios no le va a dar sabiduría. Así que es necesario obedecer. Y veamos lo que dice Pablo a los Corintios. Él dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y entendiera todos los misterios, pero no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como metal o címbalo que retiñe, como una lata vieja que al sonarla solo hace bulla. Entonces, si yo entendiera todos los misterios y tuviera toda la fe de tal manera que moviera los montes de un lado a otro, y si diera todos mis bienes, los repartiera para darlo a los pobres,
pero no tengo amor, nada soy. Gloria a Dios. Si diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Así que si alguien se empieza a andar comprando el reino con ofrendas grandes, con diezmo o con lo que sea, se equivocó, porque la salvación es gratuita, no se compra. El dinero, si no se aparta del pecado, aunque dé todo lo que gana, va para el infierno. Entonces es necesario, es importante obedecer a la palabra de Dios. Así que el amor es fundamental. ¿Qué dice Juan? El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, hermanito, es importante que la hipocresía la dejemos por un lado. Y si soy, soy. Y si no soy, no soy. Entonces, debemos de tratar de aprender de la palabra del Señor. Los fariseos, hermanos, eran hipócritas, y ellos eran los hombres más santos, según ellos, y le daban a creer a la gente. Pero eso no es la verdad. Entonces, y como a Dios nadie lo puede engañar, Él les dice: hipócritas, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Usted ha visto ahora, los líderes hacen a un lado la Biblia y estableciendo artículos ellos por su cuenta, le ponen una cita bíblica que para chantajear a los negligentes haraganes que no estudian, porque le ponen cita bíblica, que si usted va a la Biblia y los compara, no es lo mismo, no es verdad. Pero así está hoy en día los predicadores, la mayoría. No voy a negar, sí hay hombres de Dios, hay hombres que enseñan la palabra como está escrita y también la viven, hermano, no lo vamos a negar. Pero entre esos hay una gran cantidad y mayoría, porque ustedes saben que lo malo prospera más que lo bueno. Entonces, debemos de ser nosotros inteligentes, porque la salvación es real. Y así como es real la salvación, también la condenación es real, hermano. Cristo dice en Mateo, para no vayamos a decir, son inventos de Mano Galo. Lea Mateo 7:21. Cristo dice: no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. La voluntad de Dios es que hablemos verdad, que no seamos hipócritas. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. ¿Cómo se conoce cuando la persona vive en paz? Cuando la persona vive en santidad. Hermano, vive en amor. Entonces, debemos de aprender, hermanos, de la palabra de Dios. Muchas veces dicen algunos predicadores, la Biblia dice, pero pídale que le prueben. No se lo pueden probar porque la Biblia no dicen lo que algunas veces quieren aprobar. Imagínense, yo leía una cita donde dice que los matrimonios, en uno de esos mandamientos de hombre, dice que el matrimonio, el ornato que se va a usar en la boda, que va a usar la novia, o tiene que ser un ramito de flores naturales, porque no se valen pompas. Le citan Mateo, Génesis 24, cuando Abraham mandó a buscar la novia para Isaac. Y entonces dice que allí usted no va a encontrar
ni que habla de matrimonio, mucho menos de un ramito de flores naturales. Y es más, los ciegos no estudiaron bien, y antes de llegar a la cita bíblica que ellos dan, la Biblia nos dice que el criado de Abraham, Damaseno, le llevaba regalos de plata y de oro a la novia, hasta el cuñado le regaló y hasta la suegra. Entonces, y los ciegos diciendo, oh, no se puede, porque la Biblia dice que debe ser reemplazado todos esos adornos con un ramo de flores naturales. Eso es antibíblico. Pero la gente ciega, con solo que ve ahí la cita bíblica, oh, sí es bíblico, y le decimos, te están engañando, te están mintiendo, se enojan con uno aunque les diga la verdad. Qué lástima, hermano, eso es lastimoso. Por eso los cristianos de verdad debemos de tratar de escudriñar la palabra como manda Cristo y aprender de ella. Ahora, yo quiero mostrarle, porque creo que ya se me fue el tiempo, pero no quiero terminar sin antes mostrarle de que Dios no está necesitado a que le llevemos un pedacito de carne, o que le llevemos algo de comer, porque él no tiene nada. Búsquese el Salmo 50 y vamos a ver si es verdad. El Salmo 50. El Salmo 50. Mire, en el Salmo 50 leemos nosotros del versículo 9. No tomaré de tu casa, búsquenlo, porque yo quiero que lo lean. Alguien que lo lea en voz alta, lo puedo escuchar yo mejor. Salmo 50, versículo 9. Y si no, pues no me cuesta hacerlo, hermano. En el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Dice el versículo 9. No te reprenderé. El 8. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabrillos de tus apriscos o de tus corrales, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, hermanos. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza. A Dios hay que sacrificarle alabanza, pero con corazón limpio, sin hipocresía, sin fariseísmo. Esto cuenta delante del Dios del cielo, hermano. Entonces, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Mías son todas esas cosas. Y hermanos, en Ageo 2:8 dice, mío es el oro y mía es la plata. Dios no es un mendigo. Estos engañadores farsantes pidiéndole dinero a la gente ingenua para llenarse el bolsillo, dándoles a creer que es para Dios. Y los ciegos dando y dicen para Dios. Olvídese, eso no lo va a tomar en cuenta el Señor
porque él no lo ha tomado. Esos los farsantes, fariseos, son los que se lo aprovechan. Entonces, hermanito, se da cuenta, yo no tomaré ovejas ni ningún tipo de animal de tus corrales, porque todos los que andan sueltos y es más gordo. Los hermanos, quiero decirles, esa gente que tiene cantidad de ganado, ¿de dónde lo agarraron? ¿Usted cree que ellos lo hicieron a mano? De lo que Dios hizo, de Dios, de allá agarraron. Él tiene manadas de búfalo en el campo y gordos. Hermanos, Dios no es un necesitado. Dios es santo, Dios es justo, Él es poderoso, Él es omnipotente, lo puede todo. Es omnipresente, está en todas partes y es omnisciente. Así que cuando usted agarra a su esposo del pelo en la casa, Dios está allí, lo está viendo. Y si el hombre agarra a la esposa del pelo, no se equivoque, que porque está en la casa, en la calle no se soy fuerte, pero en la casa le pego sus pescozones a mi esposa y allí no está Dios, no me ve. Olvídese de eso. Entonces, hermanito, debemos de aprender de la palabra del Señor. Así que quería comprobar esto para que no quede duda, ni vaya a decir alguien por allá, eso se lo inventó Manogalo. Lo dice la Biblia, y si la Biblia lo dice, tiene peso. Así que los cristianos no los debemos apantallar por hipocresías, por cosas por falsa doctrina, sino que debemos de aprender. Y debemos de aprender también a conocer a los cristianos, porque el cristiano de verdad, Cristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los vas a conocer. No se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Entonces, hermano, es favorable conocer. Si la gente que debe engañar es porque quiere. Entonces, hermanito, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad, que nos apartemos del mal, que seamos honestos, hermanitos, y que escudriñemos la palabra. Dice Pedro, el que quiera amar su vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. A Dios nos escucha, pero el compromiso de Dios es con los justos, es con los que se apartan del pecado, es con los que le obedecen. Así que, hermanos, para mí es una bendición haber podido compartir con ustedes este bendito mensaje que está basado en la palabra de Dios.